Vamos a comenzar con la clase número 11 de profetas menores. El texto de hoy es el libro de Joel. El significado de Joel es Jehová es Dios. Joel fue un profeta que tuvo su ministerio antes que Isaías y Oseas. El libro de Joel fue escrito en la época del rey Joás de Judá. Joás llegó a ser rey a los 7 años. Mientras contaba con el apoyo del sacerdote Joiada, este rey vivió piadosamente, pero después se corrompió y sufrió el castigo de Dios. Durante el reinado de Joás, Israel sufrió una gran plaga. Fue la plaga de langostas. El profeta Joel entendió por qué llegó esta plaga de langostas. Por eso demanda arrepentimiento al pueblo para que regrese hacia Dios. Este es el contenido del libro de Joel. Hay dos palabras claves del libro de Joel. Una es langosta, la otra es Espíritu Santo. Hablaremos de estos dos temas después. El título del capítulo 1 es Anticipo de la plaga. Versículos 1 al 4 hablad a vuestros hijos sobre la plaga y la sequía que vendrán. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. El libro de Joel empieza directamente con la palabra que Dios le habló a Joel. Dios reprende el pecado del pueblo que se alejó de Dios. Dios vino a buscarle por amor. El Señor está enseñando el camino de la vida al pueblo que está sufriendo. Versículo 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Significa que esta hambruna y plaga de langostas son plagas que nunca antes se han experimentado. Son plagas que los antiguos no las sufrieron. Pregunta si han experimentado estas plagas. Si nos enfrentamos a tribulaciones nunca antes vistas, debemos reflexionar su causa en la fe. Cuando experimentamos algún suceso, debemos entenderlo mediante la fe y regresar a Dios. Dios siempre nos ha hablado en todas las generaciones por medio de los sucesos y plagas. Cierta vez cayó una torre en Siloé y murieron 18 personas. Incluso ese suceso fue un mensaje de Dios. Cuando hay una plaga sin precedentes, es indicación de pecados grandes. Versículo 3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Las experiencias que nos da Dios, ya sean de bendición
o de disciplina, debemos enseñarlas a los descendientes, para que sirvan como lecciones de fe. Debemos considerar como lecciones para nosotros hoy día los éxitos y fracasos en la fe de los antiguos. Entonces podremos vivir una vida más piadosa y bendecida. Por eso debemos estudiar tanto los éxitos como los fracasos. Versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oruga, saltón, revoltón indican todos diversas clases de langostas. Está llamando de distintas formas a este insecto. El revoltón es la langosta en su estado más grande. Lo que deja el revoltón se lo come una langostita en su estado más pequeño. Luego la oruga se come cierta parte. Después, al final, la langosta adulta se come todo lo que queda. Es decir, la plaga de langostas es tan terrible que se come todo lo que hay. Cuando vuelan las langostas, el sol se oscurece y se hace todo negro. Cuando aparece esta plaga, los árboles de esa región se descascaran, quedando blancas como 2 meses. Desaparecen todas las hierbas verdes, dejando un desierto. Por lo tanto, significa que las plagas de Dios se agravan cada vez más cuando no hay arrepentimiento. Por eso debemos arrepentirnos rápidamente y regresar a Dios. Un alma que se arrepiente es más valiosa que el mundo. Versículos 5 al 8. Llegará el día de lamentación para los borrachos. Versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Significa que los que viven en las cosas del mundo, lejos de Dios, lloren de arrepentimiento. No debemos vivir embriagados con las cosas que Dios nos concede. Nosotros debemos agradar solo a Dios. Debemos agradar a Dios y considerarle nuestra esperanza y felicidad. Esta es una bendición espiritual. Dios le dice a Israel que se lamente y llore. Si regresan a Dios, les perdonará y les dará grandes bendiciones. El arrepentimiento es algo muy valioso. Si nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados. Recibimos grande galardón. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. La terrible plaga de langostas es comparada con un ejército poderoso. Advierte que ante la falta de arrepentimiento les enviará
un terrible y poderoso ejército. Asoló, versículo 7, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Dios dice que la vid y la higuera son de Él. Todo lo que tenemos es de Dios, incluso todo lo que logramos nosotros. También todo lo que acumulamos con nuestras fuerzas. Ninguna posesión es nuestra. Somos solo mayordomos. Por lo tanto, debemos usar nuestras posesiones según la voluntad del Señor. Si Dios lo determina, incluso la vid más fuerte puede morir descortezada. Generalmente las langostas no pueden hacer eso, pero por el mandato de Dios surgen estas cosas. Versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Debemos admitir que la causa de las plagas es por habernos alejado de Dios. Es muy importante que nos entristezcamos por el pecado y nos arrepintamos. Dios acepta y bendice a los arrepentidos. Pero esta clase de conversión no es algo común a nuestro alrededor. Versículos 9 al 11. En el templo cesarán los sacrificios y en los campos las cosechas. En Éxodo capítulo 29 se ofrecían holocaustos todas las mañanas. Luego se ofrecían ofrendas y libaciones. Estas son sacrificios de consagración. Fueron leyes establecidas para que vivan ofreciendo sus corazones a Dios diariamente. A estos sacrificios se los llamaban ofrendas continuas. Pero a causa de las plagas de Dios no había producción de trigo ni vid. Los sacerdotes llegaron a una situación en la que no podían obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Todos los campos se secaron por una sequía severa. Desaparecieron los trigos y la cebada. Desaparecieron las uvas y los olivos. Desaparecieron la comida, la cosecha, y no había con qué ofrecer sacrificios a Dios. ¿Por qué llegó a esto? Ellos se alejaron de Dios, se olvidaron de la gracia de Dios, trataron de vivir felices sin Dios. La oportunidad de orar delante de Dios, servirle y adorarle es algo muy valioso. Versículo 11. Confundíos, labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Los borrachos,
todo el pueblo, los labradores, deben arrepentirse y regresar. Si el labrador tiene para cosechar y tiene para alimentarse de su trabajo, eso es una gran bendición. Por el contrario, si el labrador no tiene nada para recoger, es un gran problema, es una plaga de Dios. Versículo 12. La vid está seca y pereció la higuera, el grano también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Dios los azotó con la sequía, desapareció toda la alegría. Hay algo importante que debemos comprender. La única forma de alegrarnos siempre es viviendo para el agrado de Dios. Los que viven agradando a Dios no son influenciados por el materialismo de la gente del mundo. Pueden vivir alegremente ante cualquier circunstancia. Dice el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. Esto es fe. Ahora veamos el capítulo 1, versículos 13 al 20. Voy a presentar brevemente el contenido. El pueblo de Israel no vivió la fe conforme a la palabra de Dios. Por eso la vida de ellos estuvo errada. Dios los amonestó por medio de la plaga de langostas para que entendieran. Pero como no entendieron, les envió la plaga de sequía. Llegaron a un punto en el que no había alimento para la gente, para las vacas ni para las ovejas. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Cuando todo está mal delante de Dios, los primeros en entender la situación deben ser los sacerdotes. Cuando los sacerdotes son los que deben acercarse a la palabra, porque los sacerdotes son los que deben acercarse a la palabra de Dios y guiar al pueblo con la palabra. Lógicamente, los sacerdotes deben guiar la fe del pueblo, pero como ellos no los guiaron correctamente, el pueblo se corrompió. La vida del pueblo estaba corrompida. Por eso manda arrepentirse ciñendo los lomos como por la muerte de alguien, porque no pudieron ofrecer a Dios las libaciones ni ofrendas. Llegaron a la pobreza debido a la sequía, a tal punto que no pudieron ofrecer a Dios ni libaciones ni ofrendas. Si no queremos vivir delante de Dios, si no queremos ofrendarle, llegará el momento en que no podremos ofrendarle aunque queramos. Primeramente, los sacerdotes deben obedecer y entender.
Luego debe arrepentirse el pueblo. Versículo 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Primero, los sacerdotes deben arrepentirse y proclamar ayuno y amonestar a todo el pueblo para que se arrepientan de lo vivido hasta ahora. Cuando sufrimos tribulaciones debemos arrepentirnos y clamar. Si clamamos intensamente y nos arrepentimos, Dios removerá las tribulaciones. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Si nos volvemos y nos arrepentimos, Dios nos honrará. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová se refiere al día final. Si observamos los diversos sucesos que ocurren en este mundo, son advertencias del juicio de Dios que habrá en el día final. Las plagas que ocurren cada tanto son anticipos del juicio en el día final. Versículo 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Como no entendieron ante la plaga de langostas, sufrirían una plaga más grande. De haberlo entendido durante la plaga de langostas, habrían sido restaurados. Pero por la falta de entendimiento desapareció el gozo y alegría de adorar a Dios. Debemos valorar el hecho de poder subir a la presencia de Dios, adorarle y ofrendarle. Debemos reconocer cuán valioso es alabarle y servirle. Agradezcamos que nos haya dado la salud y el tiempo. Agradezcamos que nos ha dado las circunstancias y los bienes materiales de hoy. Versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Si el pueblo se hubiese arrepentido viendo la plaga de langostas, no habrían llegado a esta situación. Pero como no se arrepintieron, sufrieron una plaga más grande. Tenían graneros, pero no tenían granos. Los alfolíes estaban destruidos, pero no había necesidad de repararlos porque no había trigos. Significa que el fracaso iba en aumento. Versículo 18. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. La sequía de Israel era muy severa. Por eso dice que gimieron las bestias, estaban turbados los hatos de bueyes y las ovejas quedaron asoladas. Si las cosechas
no andan bien, al menos tendría que andar bien la ganadería. Sin embargo, no, ni la ganadería se podía mantener. Versículo 19 y 20. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Israel se enfrentó a una situación difícil. Por eso Joel no podía dejar de clamar delante de Dios. La sequía era tan intensa que las hierbas se secaron. Incluso el fuego consumió las praderas del desierto. La sequía era muy intensa y era muy difícil su restauración. Como sufrieron esta situación, debían clamar a Dios. Si en ese momento el pueblo se arrepiente, iba a recibir la misericordia de Dios. El tiempo de dificultad es la oportunidad para regresar a Dios. Entonces experimentaremos la omnipotencia de Dios. Es fácil que el poder de Dios se manifieste cuando pasamos por dificultades. Diremos la conclusión del capítulo 1. Recordemos siempre el mensaje de advertencia de Dios. Primero, los líderes y responsables deben arrepentirse delante de Dios. Si nos enfrentamos a disciplinas, debemos arrepentirnos y regresar a Dios. Si nos volvemos, experimentamos el poder de Dios. Ruego que ustedes y yo podamos ser así. Esta es la conclusión del capítulo 1. Veamos el capítulo 2 de Joel. El título del capítulo 2 es Rasgar el corazón. Al igual que los israelitas, no debemos rasgar la ropa, sino nuestro corazón. Versículo 1 al 11 es una advertencia por las tribulaciones que vendrán. El contenido principal del capítulo 2 es la plaga de langostas y de sequía. Por medio de estas plagas está instruyendo sobre el juicio del día final. Es una palabra dada a Israel y a su vez a las personas de todas las generaciones. Dios envía las plagas y espera que nos arrepintamos. Pero si no hay arrepentimiento, usa cada vez métodos más fuertes. Israel debía arrepentirse cuando el profeta Joel estaba advirtiendo. Entonces habrían sido rescatados de la plaga. Pero al negarse, se ahogaron en la plaga. Leamos el versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Sión
y Monte Santo se refiere a la Iglesia de Dios. Significa que hay que anunciar al pueblo de Dios la proximidad del juicio. También significa que hay que anunciar a la gente del mundo que el juicio de Dios está cerca. El día de Jehová indica el día del juicio de Dios. Significa que está cerca el control e intervención de Dios. Debemos saber escuchar el mensaje de Dios en nuestra vida. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Cierta vez se amontonaron las langostas, taparon la luz del sol y parecía un día nublado. Se oscureció como la luz del alba. Del mismo modo, cuando se acerque a Siria, vendría como un ejército numeroso. El poder de las langostas es grande. Se dice que el sonido de las langostas es similar al trueno. Dicen que los excrementos de enjambre de langostas que vuelan son semejantes a granizos. Un enjambre de langostas es capaz de descarrilar un tren en movimiento. La plaga de langosta puede oscurecer el cielo. Pierre Bouc escribió una novela llamada The Good Earth, donde aparece la plaga de langostas. Cuando llega la plaga de langostas, desaparece todo el campo. Aquí dice que vendrá una plaga como nunca antes, ni la habrá después. Significa que nadie se escapará del juicio de Dios. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. La plaga de langostas era tan severa que delante consumirá fuego, atrás abrazará llama, dejando como desierto. Cuando llegue el reino de Asiria, será como desierto. La región semejante a Edén llegará a ser como desierto. Así es. Cuando obedecían la palabra de Dios, era una región hermosa como el Edén. Pero cuando desecharon la gracia de Dios, llegó a ser como desierto. Apartándonos de Dios, llegamos a ser como desierto. Versículos 4 y 5. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. En la plaga de langostas, el salto de las langostas, sus vuelos, sus movimientos,
Suenan como los movimientos de un gran ejército. A través de las dificultades de una pequeña plaga, debemos prepararnos para una gran plaga. Versículo 6. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. No hay forma de escapar de una plaga de langostas. Es un anticipo de que Israel no podrá escapar de la invasión de Asiria. Cuando comience el castigo de Dios, nadie lo podrá soportar. Los semblantes quedarán pálidos. El juicio de Dios no puede ser soportado por el hombre. Versículos 7 y 8. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Se moverán como plaga de langostas, como un ejército entrenado. Así se moverá el ejército de Asiria, que vendrá a castigar. El propósito de esta advertencia no es atemorizarlos. ¿Cuál es el propósito? Es para que se arrepientan, se afirmen y huyan de la ira de Dios. Les enseña la forma de huir de las plagas del Señor. El Señor nos advierte porque nos ama, para que huyamos. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Las langostas saltan por todos lados y entran por los huecos. Arrasan como con todo lo que hay en la casa. El reino de Asiria hará lo mismo cuando venga a invadir. Removerán la ciudad y las casas para robar todo. Versículo 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Cuando vuela la plaga de langostas, vibra la tierra, se tapa el sol, la luna y las estrellas, y se oscurece. De igual modo, por la invasión de Asiria, habrá oscuridad como si no hubiera sol. Debemos vivir delante de Dios con fe. De lo contrario, todo lo acumulado hasta ahora desaparecerá en una mañana. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Todo esto ocurre por mandato de Dios. Dios provoca el ruido y Dios es quien da la orden. Nadie podrá resistirse a Dios. Nadie podrá impedir la obra de Dios. No debemos provocar la ira de Dios. Debemos ser
aceptados por Dios. Acá finalizamos nuestra clase número 11 de profetas menores. Muchas gracias.